A menudo se suele decir que Marx es un pensador dialéctico, es decir, que sigue la metodología o el modo dialéctico, particularmente siguiendo las ideas de Hegel. Pues bien, en este vídeo te voy a explicar algunas de las cuestiones fundamentales que aplica Marx de esa metodología dialéctica para elaborar su teoría social y su pensamiento político. Podríamos resumir en tres grandes ideas las aportaciones que la metodología dialéctica hacen en el pensamiento de Marx. La primera es que para el pensador dialéctico como es Marx, las relaciones entre los fenómenos son siempre recíprocas, es decir, se afectan unos a otros. No hay una única causa independiente que genere una multitud de efectos, sino que también entre causa y efecto hay una relación bilateral, bidireccional, en la que los efectos también están repercutiendo o influyendo en aquello que los causó. Por ejemplo, la creciente explotación del proletariado por parte de los capitalistas puede provocar en los trabajadores una mayor insatisfacción y una mayor militancia. Pero esta creciente militancia del proletariado puede a su vez provocar la reacción de los capitalistas, con la consecuencia de que incrementan la explotación para aplastar esa oposición de los trabajadores. Esto no significa que haya causas y efectos, sino que hay que mirarlo todo en conjunto. Que hay una bidireccionalidad siempre entre los fenómenos sociales. Uno puede ser causa del otro, pero ese otro puede tener repercusiones e influencias en el primero. Una segunda nota importante del pensamiento de Marx que se ve reflejado o influido por la metodología dialéctica es la idea de que los hechos y los valores no son separables. Frente a autores anteriores, por ejemplo Spencer, que promulgaban una suerte de sociología libre de valores, a Marx le vemos criticando ferozmente ciertas estructuras de su tiempo. Se referirá, por ejemplo, en su obra El Capital a los empresarios o capitalistas como licántropos o vampiros chupasangre que terminan por explotar terriblemente a los trabajadores que tienen a su cargo. De hecho, para Marx sería difícil hacer verdadera ciencia, sociología, análisis social, si uno no está realmente comprometido y persuadido de las injusticias sociales que hay que resolver en la sociedad en la que vive. Es decir, en opinión de Marx, la ciencia fuerte, profunda, de gran alcance analítico, necesita un apasionamiento por parte del investigador. Necesita que el investigador esté realmente comprometido con el objeto de su estudio, que no le sea indiferente. Y una tercera idea muy importante que se lleva del modo de pensamiento dialéctico que asume Marx es asumir una perspectiva relacional del mundo social. Y esto tiene algunas implicaciones. Para empezar, como decíamos antes, esta perspectiva relacional implica que hay que mirar los fenómenos en su conexión con otros fenómenos. No puedo entender a los capitalistas sin el proletariado o a los proletariados explotados sin los capitalistas explotadores. Pero no solo hay que tener en cuenta esta perspectiva relacional en el análisis entre fenómenos que viven o coexisten al mismo tiempo. También, en opinión de Marx, esta relacionalidad social hay que extenderla en una visión histórica, es decir, cómo fenómenos, acontecimientos del pasado están también influyendo en el presente y estos a su vez apuntan a un futuro. Esto significa que el pensador dialéctico, y desde luego Marx así procede, se interesa por las raíces históricas de los acontecimientos que está tratando de analizar. Por eso encontramos reiteradamente esos análisis históricos en la obra de Marx que buscan dar cuenta de las fuentes del capitalismo moderno, las fuentes históricas de la sociedad en la que él vive. Por ejemplo, dice el propio Marx, los hombres hacen su historia, pero no la hacen arbitrariamente bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo circunstancias directamente dadas y heredadas del pasado. La tradición de todas las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos. Más aún, no solo los actores del pasado condicionan a los actores del presente, también hay una relación propia del pensamiento dialéctico entre estructuras y agentes, entre los actores y las grandes estructuras creadas o a las que apuntamos con la acción de los agentes del presente. Es decir, las estructuras del pasado están condicionando y hay que estudiarlas en relación con lo que hacen esos actores o esas personas que vivían en aquella sociedad pretérita. Pero tanto las estructuras como las personas que vivían en aquellas estructuras son fuente o explicación o causa en algunos sentidos de lo que está pasando en el presente. Y a su vez, en el método dialéctico, esto además apunta a un futuro, de tal manera que esas estructuras futuras también están condicionadas por las actuales del presente, no solo relacionadas con los actores y la acción de aquella comunidad futura. Y además, en todos estos elementos podemos establecer también conexiones entre actores y estructuras, del pasado con respecto al presente, del presente con respecto al futuro.
De tal manera que en la metodología dialéctica, tal y como la aplica Marx al análisis social, hay que mirar en conjunto la historia, los procesos, tanto en las dependencias e interdependencias recíprocas entre estructuras y sujetos, como en la evolución e influencias sostenidas en el tiempo de las estructuras y los agentes sobre estructuras y agentes futuras. Ojo, un asunto que se ha entendido mal en el pensamiento de Marx. Esto no significa que nos dirijamos necesariamente a un futuro establecido. Más bien al contrario, precisamente por toda esta multicausalidad y esta bidireccionalidad de efectos, causas, estas relaciones recíprocas y esta comprensión genuinamente relacional de cómo evoluciona la historia y las sociedades humanas, significa que no es posible prever o anticipar de manera determinista el futuro. Evidentemente, para Marx es más probable ciertos desenlaces históricos a partir de ciertas condiciones, pero en su pensamiento, en realidad, a diferencia de cómo se entendió en parte la Unión Soviética o ciertos pensadores y líderes comunistas, no existe ese determinismo que abocará al capitalismo a su propia extinción. Por eso es necesario el acto creativo, revolucionario del proletariado, porque no existe esa necesidad histórica de que algo acontezca de manera absolutamente necesaria. Así Marx, como veremos en otros vídeos, analizó el conflicto entre capitalistas y el proletariado y creía que había una lógica interna en el capitalismo que le abocaba a su propia destrucción y desaparición. Pero esto no es una necesidad histórica que sirva a algún tipo de predestinación establecida. Así, aunque Marx anticipó la revolución y en última instancia un nuevo tipo de sociedad, no las consideraba inevitables. El proletariado tenía que colaborar, luchar por el socialismo para que éste triunfara. Pero incluso en un escenario de revolución y que los trabajadores se alzaran contra las, en el pensamiento de Marx, absolutamente perversas estructuras capitalistas y los perversos capitalistas, no estaba garantizada la victoria de la revolución proletaria. A partir de estas tres premisas o claves del pensamiento dialéctico aplicado a la sociología que ejerce Marx, es fácil entender por qué le interesa tanto el tema de los conflictos, de las relaciones recíprocas entre grupos, de ese estudio del pasado para comprender el presente y anticipar el futuro. Todo esto dentro de esa metodología dialéctica, de ese método dialéctico aplicado, en el sentido más materialista que idealista, como hacía Hegel, al estudio de la sociedad capitalista. En este canal publicaremos otros contenidos sobre Marx en el que se verán algunas ejecuciones o aplicaciones concretas a partir de esta metodología dialéctica. Si te interesa Marx, no te los pierdas.